Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y un día más os traigo un aporte de la historia para que podamos entender un poquito más el arte, podamos entender un poquito más la historia. Hoy el tema propuesto es en la Galería Zini. El tema del Palacio Zini y de su galería, sobre todo de Zini como personaje histórico, como su realidad en ese mundo político y entre ambas guerras, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de su participación en todo lo que fueron esos hechos políticos, militares, en la génesis de lo que fue la gran industrialización italiana. El personaje de Zini nos ha deslumbrado. Han sido muchos los que me han hecho alguna referencia. Algunos ya habían visto, algunos habían visto conmigo por dentro la Galería Zini y estaban encantados de este preámbulo. Voy a haceros una descripción más detallada, porque me he dado cuenta que si a veces pongo muchas piezas y muchos detalles, pues la gente como que se aburre. Cuando le hablo de 17 retablos de 20 y tantos personajes, pues hombre, si está viendo, si tiene la tranquilidad de sentarse y de oírme con el móvil o lo que estoy contando y de ponérselas en la Wikipedia, seguir fotográficamente lo que son lo que describo, los hechos, o bien cuadros o bien esculturas, pues entonces sí que igual disfruta o le entiende más. Pero a veces si solo se oye la monodia de mi voz explicando una cosa y otra cosa y otra cosa, pues a veces puede aburrir. Entonces voy a intentar trocear más los sitios que visito, no para ganar podcast, o sea, no para hacer más podcasts, porque podcast, yo siempre os digo que con todo lo que hay en historia podemos hacer millones y millones y no terminaríamos nunca. Y nuestra experiencia es, pues bueno, pues si todos estos podcasts que yo os hago y que os cuento cosas pueden serviros de alguna manera o entender un poco más el arte, entender un poco más la historia, la geografía o la realidad o la filosofía de la historia o la realidad de la historia, de los hechos que se desarrollan dentro del arte y de la historia, pues yo ya me doy por contento. Hoy, como os he dicho, estamos en la Galería Zini y vamos a ir a recorrer dos salas. De la sala de la portantina. La portantina es una silla de manos, que es donde cuando entras lo primero que te sorprende dentro de la colección Zini. Vamos a pasar desde la sala de la portantina hasta la sala de la Maestà. La sala de la Maestà es la sala de la majestad. Pero bueno, vamos a entender todo, o sea que vamos a ir poco a poco. La visita la iniciamos en lo que es la antecámara de acceso a la residencia principal. Como sabéis, estamos en Dorsoduro, estamos al borde del Gran Canal, estamos en los pequeños canales secundarios que cruzan Dorsoduro de una parte a otra y estamos rodeados de agua. En Venecia sabéis que sobre todo es agua, estamos oyendo el rumor, pero se nos va a hacer el silencio cuando entremos dentro de lo que es un palacio veneciano. No tal vez estéticamente el palacio más rumboso, porque ahora los hoteles y algunos otros museos tienen absolutamente excepcionales, pero sí que reúne todo ese sabor de residencia bella, de esfuerzo de sus habitantes durante siglos en decorarla y en armonizarla para ser una más de los bellos palacios que miran a los canales venecianos.
Bueno, como os he dicho, entramos por la antecámara principal, que es el acceso principal, y el ambiente y la estética, así como el refinamiento del gusto del coleccionista, confieren al arte decorativo una importancia casi sublime. La preocupación por parte de Cini fue constante, adquiriendo esmaltes, bronces, platería, gemas ensartadas, camafeos, vidrios, gemas, y asimismo la preocupación también por los pequeños y preciosos objetos. Y todo lo complementó con suntuosos muebles, con mesas, con encimeras, con vitrinas, recreando todo lo que era el pasado palatino. La antecámara presenta un grupo de tablas toscanas que presentan una excepcional obra del siglo XII, de calidad sin par, adquiridas por Cini en el ámbito de la pintura primitiva, que era una de las cosas que a él más le encantaba, y fue adquirida en el año 1937 al coleccionista piamontés Ricardo Gualino. Completando el ambiente, dándole el color doméstico que en un tiempo tuvo, hay una silla de manos del Settecento de manufactura napolitana y una consola ricamente tallada con volutas de rocalla. Una parte es de madera y la otra parte es de piedra. Las obras que nos encontramos. En la primera vitrina se conserva una preciosa colección de bajorrelieves y esculturas, todas ellas en marfil y en hueso tallado. La parte está como un poco oscurecida, entonces está muy iluminada para que el marfil y la madera resalten mucho en la vitrina. Y se presentan cronológicamente con un par de piezas de escuela meridional, tal vez sicilianas, datadas entre los siglos XII y XIII, con un Cristo Rey en el trono y una plaqueta con una historia evangélica. De producción gótica francesa del siglo XIV se presenta una escena de amor cortesana, una pieza equiparable a los ejemplares afines que se conservan en el Louvre o en el British Museum o en el Museo Nacional de Rávena, que es una escena fechada entre 1340 y 1350, donde hay como un don Juan, un príncipe, un enamorado arrodillado delante de su novia o de su amante, y la otra en una parte de la escena, y en la otra parte de la escena pues se ve una mujer así como inclinada hacia atrás y agarrándole de la barbilla a su novio, y luego encima hay una imagen de un angelito. La escena muestra el homenaje, como os digo, de un caballero a su mujer amada, y el angelito, el niño que está encima del árbol, atraviesa Cupido, que lanza desde el árbol las flechas del amor. Ya sé que esto le va a producir a alguno un ligero éxtasis y a alguna le va a producir una ligera sonrisa. Bien, de un taller parisino de la primera mitad del Trecento pertenece el tríptico de la Madonna con el Niño y ángeles con escenas de la infancia de Cristo, del siglo XIII. Y la siguiente pieza, que se trata de una atractiva por su dulzura, Santa María Magdalena, del siglo XIV. Es una obra de manufactura florentina de la primera mitad del siglo XIV, que sigue la serie de los modelos al estilo de Giovanni Pisano. En la parte baja de la vitrina se puede admirar 4 piezas de hueso y marfil, con insertaciones de madera con el estilo denominado de Certosina, que hace referencia al célebre taller de los Embriaghi, una familia florentina que se trasladó a Venecia en la segunda mitad del Trecento y que estaba especializada en el entallamiento de marfil. 2 altares portátiles en trípticos para la devoción privada, entre los cuales se muestra la figura sacra de la Madonna con el Niño, San Luis de Tolosa, San Lorenzo,
San Juan Bautista y San Marcos. Y está enmarcada en una ciudad recreada, metáfora de la Jerusalén celeste, y en las contrapuertas de este altarcito aparece pintado un disco solar. En la misma vitrina hay 2 cofres nupciales, portajoyas, que ostentan los posibles escudos de las casas de los contrayentes con figuras alegóricas. En la parte superior de la vitrina están colocadas 3 cruces de madera pintada que presentan la común iconografía del Cristo sufriente. La más antigua de las 3 es una cruz procesional del siglo XIII atribuida a Giunta Pisano, y se trata de un importante pintor italiano del siglo XII, a la par de Cimahue y de Giotto. Estamos hablando de maestros importantes, que hace referencia al estilo del maestro de Santa María Primerana. Es un raro ejemplo de cruz pintada por las 2 caras para ser insertada en un vanal, para procesionar, o sea, para salir dentro de lo que serían las procesiones dentro de la iglesia, para conducir a lo que sería el séquito litúrgico al altar, y representa por una parte a Cristo muerto y por la otra a Cristo vivo resucitado en la gloria de la redención. También guarda relación con las representaciones como sujeto patiens propio de la espiritualidad de las órdenes mendicantes, y que resalta con gran intensidad el dramatismo, con unos goteos de sangre de las llagas que destacan sobre el fondo azul oscuro de la cruz. La serie de crucifixiones continúa con un Cristo situado en el ámbito del pintor Lorenzo Mónaco. Es una crucifixión que está fechada en 1400. Lorenzo Mónaco es un pintor florentino tardogótico que vivió entre 1370 y 1425. La siguiente obra es una tabla atribuida a Pietro de Giovanni Ambrosi, que es una crucifixión de 1430. Es una obra devocional y recoge con intensidad el detalle de un ángel que recoge la sangre que brota del costado de Cristo, la recoge con un cáliz, y es una obra con referencia clara a la sangre eucarística. Pietro Giovanni Ambrosi, que es el autor de esta obra, es originario de Siena, y en la que vivió desde 1409 a 1449, y recibe influencia de los autores Sasetta y Giovanni de Paolo. La segunda vitrina expone una preciosa colección de esmaltes datables entre los siglos XII al XVII, todas las piezas de notable calidad en el ámbito del arte suntuario aportado por el conde Ezzini. Una de las piezas es un cupón de la reserva donde se guardaban las formas después consagradas, fechado en 1200. Está decorado con esmalte champlevé con abundantes gemas azules, y es característico y original al ser una caja copa teniendo en su base escudos heráldicos. Cabe destacar luego una colección de platos que es particularmente importante en lo tocante a la época renacentista en la zona de Venecia, segundo en cantidad y calidad al único y primero conservado en el Museo del Louvre. Ya veis qué preocupación exquisita ha tenido este hombre por coleccionar las piezas. Bueno, numerosos objetos se coleccionan de talleres de la Serenísima, de varias generaciones, de cuencos, de fuentes y de platos, si bien estos son indudablemente los más antiguos. Hay lo que se llama un piatti de pompa del siglo XVII, que es como un plato con hendiduras, y en el centro como una especie como de vuelta, como de molinillo, con un centro que marca la intensidad decorativa y que nos fija la visión cuando vemos el
el plato del que os estoy hablando. Los espejos, los candelabros de mesa son todos precursores de una refinada decoración esmaltada segada en gota a racimo, de hojas, alveolos, y los más destacados son los sobredorados que poseen estas obras. Para terminar la vitrina hay que destacar un pequeño espejo de cobre y bronce dorado con insertaciones de esmaltes, con una guirnalda con cabezas de querubines y conchas de bella manufactura veneciana del siglo XVII. El ambiente característico de esta sala se contempla con la presencia de una portantina, como os he dicho al principio, o silla de manos napolitana de la segunda mitad del Settecento, que es ricamente decorada con paneles pintados con representaciones de juegos entre amores y putis son niños, lo que nos sitúa en la obra en el círculo de Fedele Fistecchi, que fue un decorador de este tipo de sillas, que es natural de Nápoles, vivió entre 1734 y 1789. Y el interior está forrado con terciopelo de seda verde y con combinaciones de raso y seda azul con bellos bordados en plata. Una de las características, bueno, ya hemos recorrido lo que es la primera sala. Esto os voy a comentar un poco, pues como siempre os cuento un poco lo de las anécdotas. Las sillas de manos imaginaos que en Venecia y las calles son mínimas, ¿no? Pero la privacidad y la intimidad hacía que muchas veces, y la comodidad también ahora, o sea, si ahora también tomamos un taxi o cogemos el coche a veces para ir de nuestra calle a la de enfrente, pues entonces se empleaban estas sillas de manos, estas portantinas, que eran, pues, para que os hagáis una idea, es como un cajón con una puerta, entonces solo entraba una persona, a lo mucho dos, si era una portantina una silla de manos muy grande, pero entraba una persona, entonces llevaba como unas cortinitas, era como un taxi. Cuando una persona descendía de la góndola, hay que tener en cuenta que las góndolas eran generalmente cada casa tenía una, dos o varias góndolas que funcionaban. Había otro tipo de góndolas que eran como más humildes, que eran las que se encargaban de hacer los recados, como si fueran ahora los señores estos que nos transportan de las diversas compañías, que nos traen la paquetería a casa. Pues había igual que se encargaba cuando pasaban las góndolas iban clamando los gondoleros de este tipo, que hacían este tipo de transportes, iban llamando, correo o lo que fuera, y entonces los de los palacios, si no mandaban a uno de sus siervos, se encargaban de mandarle, oye, lleva al palacio de enfrente este objeto o esta carta y luego todo el mundo de barcas y de barcazas que se movían allí, moviendo todas las mercaderías y todo lo que era bueno, entonces, volviendo a las góndolas, que ya me estoy desviando. Cuando descargaban una persona, que igual el palazzo no estaba en primera línea, sino que había que atravesar una calle, pues existían estas portantinas para llevar a la persona en su intimidad desde donde le había dejado la góndola o la canoa hasta la casa. Por eso, aunque no era el sitio, el enclave donde más se empleaban las sillas de manos, sí que formaba parte de lo que era el modo de deambular normalmente por lo que eran los enclaves venecianos. Otra de las cosas que es también muy bonita de hacer, el Palacio Chini tiene una iluminación muy bella por la noche. Ya cuando ha anochecido, la Venecia nocturna es probablemente una de las cosas más bellas que uno puede hacer, sobre todo si tiene la suerte de haber podido conseguir un alojamiento en lo que es la zona céntrica. Si está fuera de la isla ya no va a volver, pero si está en lo que son el conjunto de las islas, o bien Dorso Duro o bien lo que es propiamente San Marcos, o lo que es Castello,
o lo que es Canarregio, cualquiera de esos barrios, es muy bonito recorrer Venecia de noche apreciando todo lo que son los monumentos. Y el Palacio Chini es un palacio especialmente bien iluminado. Tenéis que romper lo que con la idea de lo que son las iluminaciones estridentes a las cuales estamos acostumbrados en nuestro país y sobre todo en nuestro país, porque a veces metemos un chorro de luz que, madre mía, es una cosa que sí, será muy bonita, se gastará mucho, pero no nos da esa sensación a veces de misterio. En eso tenemos que reconocer, por ejemplo, que Londres está mucho mejor iluminado y Venecia es... A algunos, si van de aquí, les va a dar la impresión de wow, qué oscuro está esto, como te pasa también en Alemania. En Alemania tienen grandes monumentos, pero están iluminados muy tenuamente, igual con excesiva falta de luz. Pero en Venecia lo tenue de la iluminación hace que resalte en elegancia las líneas de la arquitectura que tienen los palacios que vemos. Y todo esto movido con apreciando el murmullo del agua, el olor de los canales, pues te da una imagen irrepetible. Una imagen irrepetible y un recuerdo y un recuerdo en nuestra memoria irrepetible. Hemos entrado en la primera sala y vamos a pasar a la segunda. Solo vamos a ver un trozo de la segunda porque como es una sala importante, entonces no voy a meter más que una primera aproximación a ella. Se trata de la sala dei Primitivi o sala de la Maestà. Es de lo que os he contado en la vez cuando he empezado a redactarlos. El segundo ambiente que Vittorio Cini hizo como comedor es la expresión significativa de su predilección por las colecciones de la pintura primitiva. El término de pintura primitiva fue elaborado en el siglo XIX para aquellos artistas que marcaron el punto de inflexión en la madurez de la pintura del Renacimiento, que sobre todo se encarna en la figura de Rafael Sanzio, del pintor Rafael. En la primera mitad del Novecento, muchos coleccionistas de la generación de Vittorio Cini se subyugaron, se quedaron enamorados con la pintura sobre tabla de fondos dorados que iban del siglo XIII al siglo XV, con un interés directamente proporcional a las grandes posibilidades de adquisiciones por la existencia que había en el mercado anticuario. Cientos de obras formaron un variopinto mercado donde había fragmentos desgajados provenientes de iglesias, de conventos, de confraternidades, muchas de las cuales fueron adquiridas por el mecenas con la mediación de vendedores, de propiciadores. Bueno, propiciadores, cuando hago la palabra italiana dice propiciadores, pero son mediadores y restauradores. ¿Qué ha pasado? Tiene lugar la Primera Guerra Mundial. Europa está toda descalabrada, se han producido grandes desastres, muchas fortunas se han ido al traste, mucha gente ha muerto en las guerras, todo lo que son los conceptos de la nobleza pues se han desbaratado. En las iglesias la gente culturalmente tampoco le da mucha importancia al arte y mucha gente que tiene piezas, pues muchas son compradas, robadas, desvalijadas y entonces todo eso es un aporte que llega en masa, pero cuando os digo en masa desproporcionada. Luego también viene el mal gusto porque muchas veces vamos por ahí por iglesias y vemos que han quitado imágenes que entendemos por el enmarque del retablo, que es un retablo absolutamente increíble, puede ser o bien del Renacimiento, o bien del Barroco, o bien de ya un retablo clasicista o más tarde rococó, y decimos, anda, pero si la pieza que hay ahí es un Cristo de Olot, una figura de Olot hecha en 1880, que son todas iguales porque las clonaban, las hacían con un molde, las pintaban, las ponían aquí, y claro, empiezas a mirar, y una aquí, otra allí, otra en el otro, y Dios mío, claro, ¿dónde están todas esas tallas? Pues muchas pues en colecciones privadas
y otras muchas destrozadas, porque luego había clérigos a veces que tenían tal mal gusto que es que les encantaban todas estas figuras modernas y estas vírgenes de escayolas con los niños mofletudos pintados ahí con los labios bien repintados y con unos ojos unas cosas para mi gusto espantosas. Pero claro, esto también fue esto no solo lo teníamos aquí con las figuras industriales que hacía el pueblo de Lot para todo lo que era la península, sino que en Italia también tenían su caos y también había otros creadores de este tipo de obras que se extendieron por todo lo que era Italia. Entonces mucho se quitó, se cambiaron por estas estatuas y todo esto es a lo que acaba en el mercado anticuario y es a lo que accede Cini para poder comprar. Fue muy importante también la opinión de los consejeros de Vittorio Cini, que supieron encauzar sus gustos y orientar las colecciones con la intervención de conocedores extraordinarios de la cultura y de la pintura, como os cité cuando hablé la otra vez del Palazzo Cini, que eran Bernard Berenson y Federico Ceri, que con sus estudios y con la preferencia estética de la calidad pictórica, sobre todo del Trecento y del Quattrocento, y sobre todo también de la Toscana y de la Italia central, condicionaron la colección, en lo que le decían, oye, esto hay que comprar, que esto es de categoría. Y esto, pues, me imagino que el descarte sería muy, muy, muy grande. Bueno, ¿qué obras hay en la sala de la Maestà? Que es probablemente una de las más bonitas y de las más importantes, pero solo os voy a contar unas cuantas obras y vamos a continuar en el siguiente podcast para no saturaros. Bien, el Duecento, o sea, los principios del año 1300, está representado en primer lugar por una Madonna en trono con el Bambino. Es una obra del siglo XIII y presenta la tipología de las Madonas, de las vírgenes con el niño, denominadas sede sapiense. Siempre estamos hablando de la Virgen María que se sienta en el trono de la sabiduría divina y es atribuida al anónimo autor conocido como el maestro del Vigallo, que estuvo activo en la primera mitad del siglo XII y a quien se le atribuye un nutrido grupo de obras caracterizadas por una sustancial recuperación del clasicismo bizantino. La Madonna Cini, producto sofisticado y de excelsa elegancia, revela una aproximación a la Madonna del Trono que hay en la galería de los Uffizi. Esta Madonna con el Bambino se encuentra bastante fácil si os metéis Galería Cini en Wikipedia, pero si no, si veis la otra también, la que está en la Galería Uffizi, os hacéis enseguida un poco la idea de quién es el maestro del Vigallo. Del último cuarto del siglo XIII se recoge una gran cruz de madera pintada asociada por su estilo al maestro Cimahue. Maestro Cimahue está activo entre 1240 y 1302. Bueno, perdón, está activo, vive de 1240 a 1302. La obra se llama Cristo Patiens y está atribuida, como os digo, a Cimahue. La sala se caracteriza además por dos bellísimas tablas de altar, una de la Escuela de Florencia y otra de Siena, del inicio de Trecento, enriqueciendo entre ambas la iconografía de la sala de la Maestà. El tema de la Virgen sentada en un trono, con ángeles o santos, simboliza la estructura jerárquica de la Iglesia y de la reverencia que hace la Iglesia a la encarnación del Verbo. Esta es un poco la idea. Sobre la pared derecha se sitúa la Madonna con el Bambino entronada con santos, una obra de 1350 que se le atribuyó al tríptico de Orne, por un tríptico existente en el Museo Orne. El Museo Orne es un pequeño museo florentino, pero muy interesante de ver, que conserva el legado del Herbert Percy Horne, que está en Florencia y que también es un museo pequeño pero bellísimo.
pero esta obra ya está identificada más con Gaddo Gaddi. Gaddo Gaddi vivió entre 1240 y 1312 y es el fundador de la familia de pintores florentinos, padre de Taddeo Gaddi, que vivió entre 1300 y 1366, y a este al que nos referimos fue constructor de mosaicos y estuvo activo en el baptisterio de Florencia. La obra es una transposición y adaptación a los volúmenes del plasticismo de Giotto. Giotto vivió entre 1267 y 1337, pero de acuerdo con otra interpretación muestra la herencia del Duocento, de la perspectiva invertida, así como el representar con tamaños distintos las figuras sacras y las de los personajes, no siguiendo una proporcionalidad desde la mera visión, sino desde una importancia jerárquica. Así vemos que los dos santos son mucho más pequeños que una virgen que es gigantesca en su trono. Sobre la pared opuesta está la tabla de la Madonna con el Bambino entronado entre 4 ángeles, que es una obra de 1315, una obra de notable factura, es bellísima, bellísima, ¿eh? Es una obra grande, pero es una obra que llama poderosamente la atención. Testimonia la exquisita estética de la escuela de Siena de Duccio de Buonisegna. Duccio de Buonisegna vivió entre 1260 y 1319 y se trataría de la obra inserta en el corpus del anónimo maestro de la abadía la abadía de la isla, de la que destacan el seguimiento del modelo de Duccio con un encastre cromático destacable sobre todo en la vestimenta de los ángeles, que es de una inspiración claramente bizantina. Le sigue la obra La Madonna con un Bambino del año 1340, obra de Niccolò de Segna, y que procede de un político despiezado del cual formó parte este fragmento. Y os he traído hasta aquí porque si meto más piezas nos vamos a saturar. O sea que con ya los 30 minutos que llego hablando yo creo que ya es bastante. Nos vamos haciendo una idea, vamos a recorrer yo creo que prácticamente toda la historia de la pintura. Nos pasa cuando a veces visitamos estos pequeños museos, como tienen una selección tan exquisita, vamos contemplando piezas que nos van aproximando a lo que es la realidad del arte. Tenemos una gran suerte de tener la colección Cini, de poderla visitar y de que sea un complemento más de la gran variedad de piezas y de obras que tiene Venecia. Hoy hemos iniciado nuestro recorrido por el interior de la Galería Cini. Hemos ido de la Sala de la Portantina a iniciar el recorrido de la Sala de la Maestà. Esto es Historia con Sentido y un día más, encantado de haberoslo podido contar, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.